Estamos aquí un domingo más para seguir viendo un libro que estamos tratando los días domingos, por regla general. El domingo anterior fue la excepción, también fuimos alimentados por la palabra del Señor y desafiados también a vivir una vida rendida y entregada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que soy, todo lo que tengo, que le pertenezca a quién, a Dios. ¿Amén? Así debe ser, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y ahora continuamos, volvemos a la enseñanza del libro de Santiago. El libro de Santiago, y ya vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2, y estamos viendo el capítulo 3. No hay mucha ciencia, pero sí, después el 1, el 2, y después viene el 3. Estamos viendo el capítulo 3. Vamos recorriendo pasajes, unidades de pasajes, y alguna vez hicimos una excepción de ver a un versículo tal vez en particular, pero vamos viendo párrafo tras párrafo y viendo y analizando lo que Dios tiene para nosotros, y en especial para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen esa convicción de que Dios le va a hablar a través de su palabra? Debemos tener esa convicción, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que Dios siempre tiene un propósito con su palabra. Entonces vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, ya tienen ahí. Por favor, ayúdenme con la lectura de la palabra. Vamos a leer un versículo, yo en voz alta, y después ustedes como congregación también, en voz alta, con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿verdad? Bien fuerte, leen. Yo leo el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas como un pequeño por donde la vida quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es el fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en los miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la respiración, y ella misma es inflamada por la vida. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. En una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, todos juntos? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces vemos por estos pasajes, y ya vimos del 1 al 5, pero ahora vamos a ver del 6 al 12, pero vemos lo difícil que es controlar la lengua. Pero a la vez, un mandato de parte de Santiago a los que estaban recibiendo la carta en ese momento en particular, en tiempo y espacio en particular, de que debemos, como cristianos, controlar la lengua. No será perfecto, pero debemos. ¿Por qué? Porque es muy, muy peligroso, ¿sí? Y vamos a ir en oración a Dios para que el Señor nos siga guiando en esta enseñanza. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta congregación, por esta asamblea que tú nos has permitido
poder reunirnos, Señor, para alabarte, para cantarte, para adorarte a través de las ofrendas, a través de la oración, a través del compañerismo, pero también, Señor, a través de tu palabra, la cual somos edificados a través de ella. Somos exhortados, animados, desafiados, corregidos, instruidos, porque el fin es que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para hacer toda buena obra. Te pido, Señor, que nos ayudes y me ayudes a mí a poder comunicar tu mensaje. Gracias, Dios, por los escritos de Santiago y por cada uno de los autores, escritores humanos que tú utilizaste para dejar tu revelación hacia tu pueblo. Gracias, Padre Celestial. Te ruego, Dios, para que tú quites toda barrera, toda oposición que se levante, Señor, contra tu conocimiento. Que quites toda actitud mala y que domine aquí la humildad, la mansedumbre, producto de tu Santo Espíritu, obrando en cada uno de los creyentes. Y aquí, si no hay algún creyente, si no hay alguien aquí que no ha recibido el Espíritu Santo, que no se ha convertido de las tinieblas a tu luz admirable, que hoy sea el día, Padre Celestial, te lo pedimos y rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Entonces veremos que debemos tratar de dominar la lengua, o debemos esforzarnos en dominar la lengua. ¿Por qué? Porque es peligrosa. Es peligrosa. Y así, en efecto, vamos a crecer espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Debemos esforzarnos, ¿verdad? O un mensaje implícito de Santiago, pero lo real es que la lengua es peligrosa y como cristianos debemos tratar de dominarla, esforzarnos. Ya de plano le voy a decir que no podemos dominarla y domarla al 100%. Ustedes ya lo acaban de leer, si prestaron atención a los versículos, no podemos dominarla al 100%, pero sí podemos aumentar nuestro grado de dominio y control de eso. Pero vamos a ir viendo versículos, avanzando, y Santiago nos dice en versículo 6, dice, recuerden, ya vimos del 1 al 5, ahora vamos a ver del 6 al 12, pero todos están hablando de un solo tema, de la lengua, de las palabras, de la boca. 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago quiere decir una cosa, quiere que entendamos una cosa, que la lengua no es neutral. La lengua no es neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua no es inocente por sí misma, ¿ok? Y me refiero hablando en términos teológicos y también en sentido literal, el miembro, la lengua en sí. No es neutral, no es pasivo. Dice claramente, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No es bondad, no es amabilidad o cualquier otro sinónimo de bondad. Dice, es un mundo de maldad. No es neutral, no es pasivo, no es inocente. Y todo esto parte porque nosotros nacemos de una herencia que pecaminosa, no bondadosa. Desde que Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, entró el pecado en ellos. Y como el pecado entró, también entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Descendemos de quién? ¿De los monos? No. ¿Descendemos de un producto de evolución? No, descendemos de nuestros padres, Adán y Eva. Y el pecado entró. Y todo el pecado pervirtió nuestra naturaleza, el diseño que Dios creó al principio. Entonces, el pecado pasó a todos los hombres y pervirtió. Romanos 3, voy a leer, y si quieren ir allí, amén. Romanos 3 dice lo siguiente.
Romanos capítulo 3, versículo 10, y vamos a ir leyendo en adelante, y ustedes por favor siguen con la mirada. Dice Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. Dos versículos están destinados a la boca, a las palabras, a la lengua. Ahora dice versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, vemos que el cuerpo, el hombre, ha sido contaminado, pervertido por el pecado que ingresó con Adán y Eva. ¿Ok? Y nosotros no somos exentos, descendemos de él y no estamos exentos de pecado. Entonces, cuando Santiago está diciendo que la lengua es un mundo de maldad, que la lengua es un fuego, él no es neutral. No nacimos sin pecado. Arrastramos el pecado desde que nacemos. Y la lengua está incluida en eso. ¿Ok? Está incluido. Ahora, creímos en Jesucristo. Dios nos salvó. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas ahora hechas nuevas. Sí, somos una nueva criatura, una nueva creación. Pero lo que quedó en cuanto a la carne, en cuanto a la vieja naturaleza, queda ahí. Y hay un conflicto. Pero vamos a ir, antes de hablar de ese conflicto, vamos a seguir leyendo lo que dice Santiago 3, versículo 6. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, está posicionada de una manera, ¿quién diría? No sé si estratégica, pero sí está colocada en un punto de inflexión entre el corazón o entre lo interno y lo externo. ¿Ok? Y la lengua puede contaminar todo el cuerpo, toda nuestra vida espiritual. Voy a leer 1 Corintios 15, 33. Vamos ahí, hermanos, 1 Corintios 15, 33. Viendo que la lengua no es neutral, es mala, por naturaleza, es mala. Y el que va pensando, no, mi lengua es buena, mi lengua es santa, Santiago dice todo lo contrario. Tenemos que quitarnos esa idea. Yo me tengo que quitar esa idea, porque no es así. 1 Corintios 15, 33. Viendo que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo, ¿qué? El cuerpo. Dijo eso. 1 Corintios 15, 33 dice lo siguiente. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Son conversaciones. ¿Y las conversaciones cómo se dan? ¿Cómo se dan? Hablando, ¿o no? Conversando, hablando, charlando. Dice ahí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay buenas conversaciones y hay malas conversaciones. ¿Sí? Y tenemos que discernir cuándo es una mala conversación y cuándo es una buena conversación. Y también, todo aquello que no va a edificar, sabemos que no es una buena conversación. Aquello que edifica es una buena conversación. Perdón. Voy a leer Efesios capítulo 4. Ahí también habla de algunas palabras y que tiene poder para corromper las palabras. Efesios 4. No se despeguen del libro de Santiago, por favor, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes de referencia y volvemos a Santiago capítulo 3. Dice Efesios 4, versículo 29.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Esa palabra puede corromper, puede contaminar. Ahora, acá es más explícito. Santiago 5, versículo 3, perdón, Santiago 5 no, Efesios 5, Efesios 5. Disculpe si no, ahí se dice ir unas páginas más adelante y le perdí. Efesios, seguimos con Efesios. Un capítulo más adelante, Efesios capítulo 5, versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y dice versículo 4, lo leemos todos juntos: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué significa truanerías? Son chistes groseros o groserías, ¿no? Chistes fuera de lugar, con doble sentido, groseros, truanerías. Entonces, el Señor está diciendo eso por medio del apóstol Pablo, otro escritor de Santiago, que eso no se nombre, que eso no esté entre los cristianos. No, eso no. Eso no debe estar en su boca, en las conversaciones. Verso 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿en qué? En secreto. Y ya cuando aún a veces entran en detalle, ¿no?, de lo que están haciendo, de su pecado. Entran, si a uno pecó, diga su pecado y listo. No es necesario muchas veces dar detalles, o incluso nosotros querer saber los detalles de los pecados. Excepto si es un tema ahí, pero obviamente se puede hablar con un consejero que está destinado a eso y se habla en un contexto, pero hay situaciones, pero lo normal, lo natural, es no hablar de eso, de detalles, de cosas que uno hizo en cuanto al pecado. Ni referirse, ni querer saber, porque eso va a contaminar ¿qué cosa? Nuestra vida espiritual, lo va a contaminar. Como dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No hay que errar. Dice Santiago que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, a ver cómo es esto. Que nuestra lengua se conecta con un portal tridimensional y nos lleva al infierno. ¿Cómo funciona esto? No, sabemos que no. El infierno está reservado para Satanás y sus ángeles, el lago de fuego. Ahí van, eso está reservado, no hay nadie ahí todavía. Todos están esperando el juicio del gran trono blanco. Y ahí van a ser arrojados junto a Satanás y sus ángeles. Pero ¿por qué dice que es inflamada, es alimentada por el infierno? ¿Verdad? Bueno, pienso que una es por la carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, que no es buena nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Batallamos todos los días. Romanos 7 dice, Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, ¿no? Y hay una batalla con él y la carne, pero también hay una influencia del enemigo, hay una influencia de la persona que viene o está destinada al infierno, que ese es Satanás y sus ángeles. Hay una influencia, no digo que va a venir y meterte y hacerte que vos hables, ¿no? Pues sería una posesión. No creemos eso, porque cuando ya dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jehová, Cristo, con Belial? Ninguna. Por eso dice, no os unáis en qué, en uno es igual. No hay unión. Entonces nosotros somos templo, en el momento que creemos, templo del Espíritu Santo.
El maligno no puede venir y morar en nosotros, no puede ocupar parte de nosotros, porque ya aquí mora una persona, que es la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y lo aprendimos también el miércoles, lo volvimos a repasar. Entonces, sabemos que la influencia puede venir de afuera, así como Satanás tentó a David para que hiciera el censo, así como Satanás habló a quién, estaba hablando del inicio, ¿a quién habló? A Eva, ¿no? Para que pecara. Y puede Satanás usar medios externos para tentarnos, para hacer que adoptemos los valores que Satanás persigue y digamos cosas que no tenemos que decir. Voy a leer un pasaje, Mateo capítulo 16, dice lo siguiente. Esto es Jesús hablando con sus discípulos, Jesús hablando acerca de lo que vendría, de lo que le esperaría, de lo que va a venir para su vida, faltando próximo para su crucifixión, y anunciando a ellos. Pero los discípulos pensaban que Jesús iba a venir como rey humano, iba a establecer su reino, ¿verdad? Y ellos iban a gobernar, ellos peleaban por querer ser el primero. Eso dicen muchos otros pasajes. Pero Jesús le dice lo siguiente, Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Era necesario eso? ¿Qué dicen ustedes después de 2000 años? Sí, nosotros somos salvos por la muerte, sepultura y resurrección en Jesús. ¿Amén? Amén. Somos por eso. Entonces era súper necesario. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Ah! ¡Qué reprensión! Quítate de mí, quítate de mí, Satanás. Eso aquí, pero ¿a quién estaba hablando? No dijo Pedro. Pedro no era el que estaba hablando con Jesús. Pero Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, fuera. Estás poniendo la mirada en qué? En las cosas de los hombres y no la de Dios. Porque nosotros como hombres siempre queremos buscar nuestro bienestar, queremos nuestra comodidad, queremos estar tranquilos, seguros. Pero muchas veces el plan de Dios y la voluntad de Dios, ya de plano dice que debemos tomar nuestra cruz, negarnos nosotros cada día, tomar nuestra cruz y seguir. Eso dice la palabra del Señor. No es comodidad. Muchas veces el Señor va a exigir esas cosas, sacrificios. Y Jesús estaba a punto de hacer el sacrificio más grande, más verdadero, que era dar su vida por nosotros, por nuestro pecado. Pero estaba ahí un hombre interponiéndose con palabras, queriendo convencer a Jesús. No, Jesús, no lo hagas, no lo hagas. Mirá, pensalo bien, hay otra manera. Entonces vemos que Satanás hizo lo mismo. En Mateo capítulo 4, que le dijo, mira Jesús, mira todos los reinos de la tierra. Y todos esos reinos yo te lo voy a dar. Si postrado, te adoraré. ¿No? ¿Y qué dijo Jesús? No, desde acá solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces, uno puede ser influenciado de manera externa y usado y tomar cosas del enemigo. Incluso siendo un discípulo de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con la lengua. ¿Sí? Es un mundo de maldad. Es inflamada por el infierno mismo. Inflama la rueda de la creación. ¿Ok? Hace daño. Es un fuego. La lengua, cuando está bajo el espíritu, es peligrosa. Porque es un mundo de maldad.
si la lengua es un fuego, si es un mundo de maldad, si contamina todo el cuerpo, si destruye la vida, porque dice la regla de la creación, y si recibe influencia del infierno mismo, del enemigo, ¿debemos luchar por dominarla? Sí, debemos luchar, esforzarnos para poder sujetar eso. Antes de la cuarentena fui y me quedé cubriéndole al pastor ahí en la casa de él en ese momento, y ahora ya es la casa pastoral, pero ayer él dijo, bueno, me voy supuestamente a 3 meses, 4 meses, y después se quedó más por la cuarentena, ¿no? Y entonces la cuestión es que llegó el invierno, porque no estaba planeado que llegase el invierno. Se le dio ropa de verano, ropa, y después supuestamente en marzo, no, terminando febrero ya me volví a Buenos Aires. Pero bueno, ustedes ya saben lo que sucedió. La cuestión que digo, pastor, me hace frío, y no podemos salir, claro, no puedo ir a casa a buscar porque mi mamá me tiró toda la ropa. No puedo ir allá porque había restricción. Y le digo, pastor, ¿puedo usar una campera? ¿Puedo usar? Me dice, sí. Y yo agarré, fui, y no fue por chismoso ni por nada, pero vi ahí algo que me llamó la atención, ¿no? Pero no es queriendo intencionar, uno no va buscando ahí a ver qué hay ahí en la casa de otro, ¿no? Pero vi ahí a los ojos, mirando una granada. Miré una granada, dije, ¿qué? ¿Una granada? El pastor es un agente, dije. Ya está. Es un agente del FBI. No. Dije, ¿una granada? Digo, y me dio miedo ya ni siquiera mirarla. ¿Por qué? Digo, tal vez algo, si la toco o hago un movimiento, va a explotar todo y chao, Luciano, ¿no? Muere ahí en una explosión. Me agarré, me fui con cuidado, terminé un poco y me llevé y me saqué la cámara. Ahí sí, mirá, esa sí fue ahí un poco más de observado. Pero después pasa el tiempo y después el pastor me contaba, sí, tengo ahí, tenía una pistola de balines, de aire comprimido. Y también entre eso dice, tengo una granada. Sí, así y yo decía, sí, lo sé, pastor, pero no lo voy a decir. Y dice, ¿tú una granada? Sí, dice. Pero sí, ya está desactivada. Y yo digo, con razón. Claro, está desactivada. ¿Ok? Se podía manipularla sin tener problema o peligro para que explotara. La cuestión es que si vos tenés una granada activada, ¿no vas a tener cuidado de que no se te salve el seguro por una imprudencia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si no te explota la casa, bueno, ¿quién tiene una granada en su casa, no? Pero bueno, tiene una granada desactivada. Pero una granada se te va a explotar. O algún elemento que es inflamable, un combustible, algo que puede explotar. Uno tiene un extremo cuidado. De la misma manera con la lengua. Es un fuego y si no lo controlamos, explota y hace daño. Hace daño a otros y hace daño a nosotros mismos. Debemos tener cuidado con la lengua. Entonces no es neutral, es mal. Y si se van de aquí diciendo, aprende una cosa, que mi lengua es mala, y bueno, aprende una cosa, que es lo que Santiago dice. Pero el fin no es ese el propósito. El propósito es, sabemos lo que somos, lo que tenemos, y tenemos que tener cuidado con eso. Mostrar un extremo cuidado para controlar el mal. Ahora, versos 7 y 8 de Santiago. Dice lo siguiente, capítulo 3. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma
y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice allí que nosotros controlamos, el hombre puede controlar muchos animales, o sea, parte de la creación de Dios, son bestias, criaturas del mar, aves, y que el hombre tiene esa capacidad de adiestrar, de domar, de dominar, controlar. Y es cierto o no, es cierto. Yo no fui a un circo, pero alguna vez alguien fue a un circo y tal vez había un tigre, había un león, o habían esos serpientes que se la ponen acá, ¿viste? Y a mí me da una cosa, no sé, un terror. Veía el zoológico nomás, que están ahí los leones, no sé si hambriados, pero me da una sensación de que si me caigo, ¡plan! Nomás me comen. Pero hay, y sí va a pasar eso, ¿no? Pero ¿qué pasa en un circo? Esos animales están controlados, están más o menos dominados. Sé que hay alguna vez de protección porque se manejan por instinto, pero hay un hombre, un adiestrador, que los maneja, que los controla. Y eso es increíble. Un león, un tigre, una boa son llegados a controlarse por el hombre. Ahora, verso 8 dice: pero ningún hombre puede, ¿qué cosa? Domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nuevamente, dice que, primero, puede controlar muchas cosas de la creación, pero hay una cosa que no se puede controlar, que es la lengua. ¿Ok? Y nuevamente apoya el punto anterior, que recién mismo. Dice que es un mal que no puede ser refrenado. Es un mal, no puede ser refrenado. En versículo 3 habla de los frenos que se le ponen a los caballos, para dirigirlos, para guiarlos. Bueno, la lengua no se le puede poner freno. No se le puede poner freno. No podemos controlar totalmente. Y más, dice una cosa, llena de ¿qué? De veneno mortal. Mortal. O sea, te mata. Ayer vimos una araña, ¿no? Una araña ahí, y estaba yo acá y escucho, no me sale grito de mujer, ¿no? A una mujer que se ofrezca a gritar, pero escuché gritos. ¿Qué pasó? No, mi instinto ahí, fui, agarré la granada, nada. Fui hasta el baño y vi que había una tarántula, o yo conozco una tarántula, pero después buscando era otra araña, todo peluda así en el baño de mujeres, así que yo le digo, por ahí, estaba, hermanas, ahí cuidado, las que se están quedando aquí en la iglesia, pero estaba ahí la araña, ¿verdad? Y después investigando, después, bueno, conté su final, la maté, y ahí quedó, así ya no es peligro. Pero, investigando, esa araña, si te pica, no te mata. A lo sumo, te deja la piel enrojecida. Se la conoce como la araña apasanta, o algo así. Pero si te salta y te da miedo, que yo no quisiera ser picado por una de ellas, ¿no? A ver, picarme, vamos a probar si es mortal o no. Pero sí, hay arañas que tienen un veneno que puede ser mortal. Hay víboras o serpientes que tienen un veneno que es mortal, que si no te lo tratas con antídoto de inmediato, te mata. Bueno, la lengua dice que tiene un veneno mortal, ¿no? Sí, la lengua puede causar daños o muerte. En Proverbio dice que en el poder de la lengua, en la lengua está el poder de la vida y ¿qué? Y de la muerte.
Entonces, no literalmente con una palabra vamos a matar a alguien, pero sí tiene daño para vida o para muerte. Y continúa Santiago, ¿verdad? Con esta enseñanza. Pero antes de continuar, les digo lo siguiente, que hasta que lleguemos al cielo, debemos luchar por dominar eso. Porque ningún hombre puede dominar totalmente, ¿qué cosa? La lengua. Y cuanto más crecemos espiritualmente, más vamos a dominar ese veneno mortal, ese mal. Pero debemos luchar hasta el cielo por tratar de controlarlo. El que dice, no, yo ya dominé la lengua, eso me muestra que no la domina, o que ignora lo que dice Santiago. ¿Cómo vamos a poner freno? Por nuestra fuerza no, sino por la fe en quién, en Cristo. ¿Cómo dice la Biblia? Sin mí nada podéis hacer. ¿No dice eso? Y sé que hay un pasaje que se utiliza específicamente para las pruebas económicas, pero también le da una realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una verdad que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos, no a la perfección, pero sí en un grado cada vez más, dominar eso, que es un mal, la lengua. Y dice versículos 9 y 10, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. Santiago nos dice que de la boca puede salir bendición o maldición. Bien decir o mal decir. Hay dos operaciones que tiene la lengua, pero no son sinónimas, no son juntas, son opuestas, son contrarias. Uno es decir bien y otro es decir mal. Pero salen de una misma abertura, como dice Santiago más adelante, de una misma boca. Pues tiene esa doble operación, la lengua o las palabras que nosotros usamos. Son opuestos, pero salen. Podemos orar a la vez y después de esa misma boca, orar al Señor, esa misma boca insultar a quienes, a los hombres, ¿no? ¿Por qué te cruzas el auto así? Ay, insultar. O yo en la bici, ahí andando y que venga otra bici, me quiera sobrepasar un auto, ¿no? Y quiera yo decir algo malo, ¿no? O a un ciclista. Podemos cantar congregacionalmente alabanzas, bendiciones, pero a la vez hablar mal. Nuestro amigo, hermano o familiar o vecino, quien sea. Todo por una misma boca. Increíble, la ambigüedad, ¿no? Y eso es para todos, porque todos ofendemos muchas veces. La incongruencia que acá muestra Santiago no está bien. Es decir, opuestos. No está bien. De una misma boca proceden bendición y maldición, dice el versículo 10. Hermanos míos, ¿esto debe ser así? No, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Sé que luchamos, sé que batallamos y sé que tenemos conflictos, tenemos una gran pelea, porque es un miembro que no podemos dominar, pero no debe ser así. Es una cuestión moral, una cuestión espiritual. No debe ser así. Hay muchos abortos, hay mucha delincuencia, pero porque lo haya, y siempre lo va a haber porque hay pecado, no debe ser así. O está bien eso, porque lo hacemos, o porque hay una sociedad. No, no está bien. Lo mismo pasa con la maldición y con la bendición. Porque salgan dos cosas de la misma boca, no significa que esté bien.
Santiago está diciendo, no debe ser así. Debemos ser constantes en hablar bien. En hablar bien. Porque el doble uso no está bien. No está bien. Efesios capítulo 5, versículo 9. Un solo ejemplo de entre tanto de que podemos usar la boca para decir bendición. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente. Lo leemos todos juntos. Efesios capítulo 5, versículo 19. Bueno, dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuevamente vamos a leer el versículo, pero tomando atención la primera parte, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando, ¿verdad? Usando ¿qué cosa? Para hablar uno debe usar ¿qué cosa? La boca, la lengua. Pero hablando salmos, hablando cánticos espirituales, hablando acciones de gracia, hablando la palabra. Ese debe ser el uso apropiado de nuestra boca. Y sí, vamos a pecar con nuestra boca. Sí, vamos a pecar con nuestra lengua. Pero debemos tratar de esforzarnos para que de nuestra boca salgan palabras de bien, salgan palabras de bendición hacia Dios y hacia el prójimo. Porque la Biblia dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu vida. Amarás a Dios. Es el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento. Pero el segundo es semejante a esto. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Y no podemos hablar mal, maldecir de nuestro prójimo. No podemos. No debemos. No debe ser así, dice. Entonces luchemos para que nuestra boca salga palabra de bendición. Que Dios vaya cambiando nuestro corazón. Porque la Biblia dice, no me voy a adelantar. Vamos a terminar, dice versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma verdura, agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Ok? No hay forma, no se puede. La ilustración que usa, o sea, o es higo o es aceituna, o es salada o es dulce. No se puede. De una misma fuente o una misma verdura, no se puede. Es contra las leyes. O sea, no se puede. Entonces, Santiago está reforzando aún más que nuestra boca debe ser usada, debe salir palabras de bendición, buenas conversaciones, hablando bien, hablando bendiciones de Dios y de nuestro prójimo, porque debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo, que Dios nos manda eso. Amén. Eso no dice la Escritura. Un pozo de agua o es dulce o es salado. Y Jesús dijo que de un árbol bueno no se van a cosechar frutos malos. Y al revés, de un árbol malo no se pueden cosechar frutos buenos. Porque o es malo y sus frutos son malos, o es un árbol bueno y sus frutos son buenos. No hay ahí una mezcla. Entonces, es una ley. No debe salir de nuestra boca bendición y maldición como si fuese algo normal. No. Debemos luchar por controlar eso. Ahora, acá habla de una fuente.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Después también dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está en nuestro corazón va a salir. Y yo le digo a mis alumnos, y algunos que van a la iglesia, ¿no? Y le digo, ¿qué dijiste? Dice, y porque ellos dijeron previamente una mala palabra. Perdón, se me escapó. ¿No? Cuando nosotros decimos, se me escapó, ¿qué quiere decir? Porque de algún lado se escapó. ¿De dónde se escapó? ¿Se escapó de afuera? No, se escapó de dónde? De acá, de adentro. Sí, del corazón. Se escapa de ahí, no se escapa de otro lado, no está en otro lado. Entonces cuando uno dice algo malo, en este caso a los chicos los tengo ahí, incluso a mis compañeros ahí, digo, pero vos sos el ejemplo, vos estamos formando personas. Dice, perdón. Y cuando dicen algo, una mala dice, se me escapó, ¿no? Es nuestra forma de decir, de jugar, se me escapó. Y es que bueno, cuando está ahí, se nos va a escapar. Tenemos que cambiar, y por eso el Evangelio va a cambiar ¿qué cosa? El corazón. Va a cambiar desde adentro hacia afuera. No, las religiones van a querer cambiar de afuera hacia adentro. Y yo en cierta manera estoy queriéndole cambiar de afuera, no queriendo, respetando lo que sería lo de afuera, porque están en un club y ahí tratando de mantener las reglas o mantener un orden. Pero esos chicos van a seguir insultando con sal de la calle, y van a seguir dando mal, y si tratan mal a sus padres o a sus compañeros, es por su manera de ser, es así. Ellos lo que necesitan es ser transformados del corazón. Pero si nosotros siendo cristianos, sale eso, y la Biblia dice que sí, es un mundo de maldad, debemos siempre tratar de cambiar la fuente, nuestro corazón, porque el corazón va a hablar, la boca va a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso que enfatizamos en qué cosa. Claro que me dicen, ¿qué es eso? ¿No? Una lectura bíblica. Lectura bíblica. Enfatizamos en la Biblia. Enfatizamos en leer la palabra de Dios. Enfatizamos eso. Sí, empezó a correr viento, ahí también el viento no se puede controlar, ¿no? Entonces, cuando más nos alimentamos de la palabra del Señor, más nuestro corazón va a ser conformado de Dios. Y por ende, en efecto, nuestras palabras van a salir palabras de Dios, palabras de bendición. Pero cuando leemos poco la palabra, cuando nos alimentamos poco de Dios, nuestro corazón tiene poco de Dios. No es transformado cada día. Y es por eso que no sabemos la palabra de Dios. No sabemos qué decir de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que alimentarnos cada día, para que esa fuente sea una fuente de agua salada, no, agua dulce. Que esa fuente salga maldición, no, salga bendición. Aún cuando nuestra lengua, aún cuando nuestro corazón está batallando por ser más como Cristo. Aún cuando nosotros estamos queriendo ser cada día más conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aún así, en esa batalla. Entonces, hermanos, Santiago nos exhortó bastante. Y créanme, la boca, las palabras, la lengua tiene un poder muy grande. O para bien, o para qué, o para mal. Entonces, está en nosotros en cómo vamos a ir creciendo para dominar ese miembro, la lengua. Por eso debemos pedirle ayuda a nuestro Salvador por medio de la oración, por medio de ruegos a Dios, porque Dios, dame poder, dame control de él, dame un buen uso de él. Antes yo decía muchas malas palabras, ahora quiero que mi boca sea usada para decir buenas cosas, tu palabra. Antes decía muchas mentiras y ahora quiero que de mi boca salga verdad,
palabras honestas, para agradar y glorificar a ti. Y sea así un juego de corazón. Y Dios dice que va a escuchar al corazón contrito y humillado. Y al que pide, va a tener. Y al que le toca, le va a abrir. ¿Ok? El que llama, Dios le va a tener. Es así, sus promesas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu exhortación, Padre. Porque realmente vemos que la boca es mala en sí. Porque heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestros padres, Adán y Eva. Y la lengua está incluida. Y sé que Santiago habla muy duro acerca de la descripción, pero es la realidad y la verdad. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser consciente de eso, del peligro de una lengua que no tiene control, una lengua que anda descontrolada. Ayúdanos, Señor, a tener control, dominio propio, porque es un fruto de tu Santo Espíritu. Así que ayúdanos, Dios, es el fruto de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a cada palabra que sale de nuestra boca, salga palabra de bien, de bendición, de edificación. Y sé que cuando pequemos con nuestra boca, vayamos a ti con humildad. Y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que humillarnos, humillemos. Por eso va a mostrar un corazón que está siendo transformado, que no solamente cumple reglas humanas, sino que está queriendo agradarte a ti de todo corazón, Padre. Gracias y ayúdame, Padre, a usar la boca siempre, y a mis hermanos también, que usemos nuestra boca para agradarte y glorificarte. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.